tranquilamente. Sí. Le generaron más daño con la Fuerza Aérea. De hecho, los generales de la Fuerza Aérea norteamericana e inglesa me parecen bastante más, principalmente los de la Fuerza Aérea Táctica, me parecen bastante más correctos como generales, ¿ya? Que los de tierra. En Fuerza Aérea creo que ahí el cuento de otro. En táctica aérea, bastante, principalmente en el concepto estratégico de la guerra aérea, van como dos pasos adelantados a Alemania y a Rusia, ¿ya? Las formaciones de B-17 y B-29 y la forma de escoltar esos bombarderos fue excepcional, ¿ya? Aunque incluyen también un crimen, ¿ya? La Dice, guerra... he cantado Patrick, que es es una persona que entra aquí mucho al chat, pero acaba de venir a la de trabajar, y él tiene muchas preguntas sobre la guerra. Pregunta por Dunkerque, ¿no? O sea, ¿qué es la clave, dice, de la guerra? Dunkerque es la clave de la guerra. He estado diciendo en el chat. Sí, sí, un poco, pero hasta por ahí. No sé si los británicos se hubiesen rendido después de Dunkerque, no lo tengo claro. Pero si hubiese sido más fácil pactar, sí. De hecho, pudiese haber llevado un par de divisiones aerotransportadas a Gran Bretaña y ahí casi no había nada. Así que sí, sí, en parte fue clave, de una de las circunstancias claves, pero no los veo tan clave. ¿Ya? Aprovecharon los alemanes de darle una buena paliza a los destructores de la Royal Navy, botaron unos 12. Mm, Sumando y restando, igual se quedaron con todo el armamento de los británicos, lo capturaron todo. Eh, Fue una batalla carísima, se le dio una paliza al ejército británico, pero es lo mismo que te decía, cuando tienes rodeado prácticamente un ejército enemigo, no terminar de rodearlo es siempre un error, ¿ya? Dejarlo escapar es un error. Tú no dejas escapar un enemigo embolsado, y ahí Sí, se le pero dejó escapar. Patrick lo que pasa es que sostiene la teoría que ya comentamos una vez, ¿no? De que toda la guerra estaba como pactada y de que Ya, a los ingleses se les perdonó la vida a propósito, porque luego también dice que no se bombardeó en el bombardeo de Londres, que no se bombardeó el centro financiero de Londres nunca, cuando es lo principal que se tendría que haber bombardeado y todo eso. fíjate, sí se bombardearon ciertas partes del East End y se bombardearon ciertos centros financieros de Londres por error, ¿ya? Pero sí se bombardearon, ¿ya? O Ujú. sea, hubo cierto bombardeo de Londres en el East End, ya. Pero partiendo de esa base de que ese bombardeo sí fue un error, ¿ya? Los alemanes dijeron que no querían bombardear zonas civiles en esa época y en Londres en particular. Tienes que comprender que también aquí hay intereses cruzados económicos. Eh, a ver, yo he visto a Jorge Guerra y él no miente. Hay intereses económicos cruzados entre Alemania e Inglaterra, pero hay una germanización de intereses británicos en todo el continente que ha sido ocupado. Eh, Pese a esa germanización, los británicos quieren recuperar esos intereses y están aliados con grandes corporaciones alemanas que tienen intereses en Gran Bretaña y no quieren perderlo. Muchos grupos están en pro de la paz, ¿ya? Y el mercado financiero es básicamente, o parte de él, el muy opuesto a la paz, ¿ya? Aparte geopolíticamente, y ahí entran otros factores que no tienen que ver con el económico, Inglaterra no puede asumir la pérdida de importancia fundamental en el continente y las colonias. Sus empresas no pueden asumir ese costo, ¿ya? Lo mismo que le pasa a Estados Unidos cuando Alemania le declara la guerra. Estados Unidos no puede perder su importancia geopolítica y también empresarial en Europa. Hay un montón de empresas alemanas con capitales estadounidenses y un montón de empresas británicas con capitales alemanes, pese a que quieran muchas pactar la paz, ¿ya? Y que Hitler y Churchill, pero principalmente Chamberlain en su momento, fue muy presionado para no entrar en guerra con Alemania. Después entran otros objetivos geopolíticos, ¿ya? Alemania siempre vio a Inglaterra como un posible aliado, porque Claro, Alemania nunca tuvo el interés de meterse con las colonias británicas. Nunca. claro, claro. Quería respetárselo.
Así que como yo digo, aunque lo que dice Jorge y la teoría que tú postulas es real en muchos puntos, yo también considero los objetivos geopolíticos de los cuales hablan los generales alemanes, ¿ya? De los cuales Hitler mecanografía en sus entrevistas con ellos. Las entrevistas con los generales alemanes están todas mecanografiadas, todas. Entonces, hay un libro de David Irwin que se llama La guerra de Hitler. No sé si lo has podido leer. sí, leí a Irving. Mira, Irving como historiador de guerra es considerado los buenos historiadores de guerra. Cuando Irving se sale de la guerra, ya empieza a equivocarse, pero dentro de la guerra, pese a que tiene algunos errores, ¿ya? Él todavía hasta el día de hoy es tomado como fuente debido a que él trabaja con la mecanografía de Hitler con sus generales. Claro, por eso te lo digo. En ese sentido sí, leí a Irving. Sus mecanografías son ocupadas por casi todos los historiadores del mundo hoy en día. En su trabajo con fuentes, él trabajó con harta fuente original, pero no es el único, ¿ya? Paul Carell también se encargó de eso mismo, ¿ya? Así que Irving trata cierta parte de la guerra, Paul Carell trata otra, y hay otros historiadores, principalmente británicos, que también tratan otras. Son tantas las fuentes que un puro historiador no puede trabajar todas, pero Irving sí trabaja con ellas, y en eso, en lo de la guerra, él fue bastante apreciado, ¿ya? De hecho yo no sé por qué se salió del tema. De hecho, si tú me preguntas, no sé por qué Irving se salió del tema y se fue al tema del Holocausto, porque su trabajo siempre, académicamente, él fue muy respetado durante los 70 y 80 en eso, como historiador de guerra. Hombre, yo para responderle a Patri, yo decirle simplemente eso, ¿no? Que a ver, según una conspiración, ¿no? Que es la que Jorge Guerra expone, pero claro, al fin y al cabo hay que entender de que Alemania nunca quiso la guerra con Inglaterra, de que sí, de que yo pienso de que en Dunkerque se les perdonó la vida precisamente porque querían buscar la paz. Hitler en repetidas ocasiones le propone la paz a Churchill se ríe de él y encima la utiliza como para hacer ver que Alemania es débil porque le está proponiendo la paz sin parar y bueno, y los alemanes consideran a los británicos como otra raza germana y que eso, ¿no? Y que ellos son los que van a mantener el orden colonial. Hitler lo que quiere es las colonias de Alemania en Rusia y dice que no puede permitirse el lujo de que desaparezca el Imperio Británico y de que colonias como la India y las colonias africanas se subleven porque necesita que ese statu quo siga vigente para él conseguir sus colonias y que se vea como algo normal, ¿no? Yo las tengo en Rusia, tú las tienes en África y el otro las tiene en la India. Aparte, necesita el imperio de ultramar, o sea, el comercio internacional es importante. Ya para las empresas que están ahí. No tiene flota. Alemania no tiene flota para hacerse cargo de las colonias de ultramar. Aparte, el imperio británico siempre fue admirado por la cúpula nazi. Tienes que ver que la misma misión de Hess para intentar la paz es debido a eso y a las cercanías que tienen ciertos grupos nacionalsocialistas con los conservadores británicos. Hay harta cercanía, principalmente en la Casa Real. ¿Ya? Han hecho una pregunta, Patrick ha preguntado, ¿no piensas que el acuerdo era armar a Hitler cual ejército islámico para acabar con la Unión Soviética y que Hitler se pasó al invadir Francia? O sea, porque, a ver, él sostiene... Originalmente Hitler sí, el tapón que tenía Occidente, Hitler y Franco fueron vistos como el tapón que tenía Occidente ante las hordas comunistas, ¿ya? Originalmente ese era el plan de política exterior de Occidente, ya, hablemos de Estados Unidos e Inglaterra. Pero las políticas pangermanas de Hitler fueron haciendo que esto se agrandara y se saliera de control. Tanto es el miedo a Hitler en algún momento antes de la guerra, principalmente cuando rompe el tratado que se había hecho en Múnich,
armando el protectorado de Bohemia y Moravia y haciendo la independencia de Eslovaquia y generando ahí un estado títere, que Occidente se preocupa muchísimo e intenta pactar con la Unión Soviética, a la cual había estado atacando diplomáticamente y tenía aislada. La Unión Soviética sabe que no puede confiar en Occidente, así que, y ven que ellos no están tomándole en serio a Hitler y que Hitler sí viene por ello, así que se supone, al menos esto dice el oficialismo, los historiadores soviéticos dicen que Stalin brillantemente decide pactar con Hitler pensando en ganar tiempo. Y abriendo la caja de Pandora para generar una guerra europea donde él saldría beneficiado, ya que ellos se matan entre ellos. Eso habría salido mal y Hitler había terminado invadiendo igual la Unión Soviética antes de lo que Stalin pensaba, dándole buenas derrotas. Y Stalin piensa antes de la guerra que necesita fortalecer su ejército, que está muy debilitado, y su industria principalmente. Pero llevar esa lógica, que es real, yo siempre se lo digo a Jorge, esa lógica es real, ¿ya? Pero llevarla al infinito y más allá es salirse un poco de lo que, no de lo que te dicen, sino de lo que puedes analizar en base a los documentos que tenemos ahora, ¿ya? Los documentos que tenemos ahora te permiten cierto tipo de análisis. Más allá de eso, ya es un poco... Sí, es alargar la especulación demasiado. Yo no la alargaría más allá de eso, aunque tampoco cerraría la investigación, ¿ya? Creo que hay madera que cortar todavía, principalmente en el tema económico, aunque recomiendo el libro de Tose, ¿ya? No recuerdo, The Making the War, una cosa así se llamaba. No tengo la versión en castellano, pero tengo la versión en inglés por si alguien la quiere. Me la puede pedir al mail y si sabe leer inglés, te la recomiendo absolutamente. Todo se analiza la guerra desde el punto de vista económico al 100%. Aparte, yo te mostré el otro día, tengo otro libro que también trata de eso. Y ese tema es un tema, ¿ya? Ver dónde están los intereses puestos y cómo se va organizando el mundo a través de los intereses es un tema. De hecho, un tema que podríamos analizar hasta hoy el día de hoy. El mundo se organiza a través de los intereses, pero los intereses no son un único interés. No existe un puro grupo de presión. Existen como 5 o 6 diferentes de empresas que se enfrentan y que cada uno intenta imponerle a su estado ciertas visiones diferentes, y a través de las presiones de diferentes grupos se va llegando a algún tipo de decisión. Aparte, ahí también entran decisiones políticas dentro de los mismos regímenes, que son muy diferentes a las decisiones económicas. Principalmente cuando existe regímenes como el de la Unión Soviética, donde tiene un totalitarismo, o en Alemania, donde hay una especie de dictadura totalitaria, en Italia o en España, las decisiones económicas dentro son importantes, hay empresas importantes, hay dinero involucrado, pero están un poco amarradas por el control político, ¿ya? Y por los objetivos geopolíticos de los estados. Diferente el caso de las democracias. Las democracias sí tienden a ser más permeables a la presión de diferentes grupos de poder. Véanlo, desde la iglesia, las iglesias, hasta los Social Justice Warriors, hoy en día. Todos tienen su núcleo de presión y todos presionan al poder político y cada quien obtiene lo que puede. Lo mismo hace el poder económico. Sí, eso básicamente. Ha planteado Patri otra pregunta con respecto a la Francia de Vichy. Bueno, dice que el gobierno colaboracionista de Vichy fue lo que le tocó los cojones a Inglaterra, pues entendemos que las colonias francesas en África servían como catapulta para Hitler. Pero claro, es que hasta cierto punto. Porque ve el caso de lo que pasó en las colonias en el Medio Oriente de Vichy, Siria y Irak. Ahí hay un punto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tanta importancia tuvo Francia Libre en esto? La importancia de los gobernadores provinciales que apoyaron a Francia Libre. En África sí se mantuvo Vichy bastante colaboracionista, pero Hitler quería que entrara en guerra contra Inglaterra y no lo hizo nunca.
Así que la colaboración llegó hasta cierto punto. Francia igual mantuvo ciertos niveles de independencia, la Francia de Vichy. Claro, pero esto es un claro ejemplo de que Alemania no podía hacerse cargo de las colonias francesas y bueno, dijo, venga, Mm. venga, haceros cargo vosotros, que yo estoy ocupado en otro sitio. No me puedo hacer Y, cargo yo y te de África. sirve, y te sirve absolutamente porque por ejemplo, tiene relaciones, Francia de Vichy tiene relaciones hasta el año 41 con Estados Unidos y hace comercio con Estados Unidos. Hay turistas estadounidenses en Francia. Te sirve, te sirve porque ahí puedes hacer entrar importaciones, igual que por España. A mí lo que me hace, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, vamos ya con la pregunta que ha dicho entrando al yo. Pero a mí lo que me hace gracia de los americanos es que cuando desembarcan en África, ¿dónde desembarcan? O En sea, Francia, no se Francia Vichy. atreven, o sea, en Casablanca, ¿no? Desembarcan Sí, cuando desembarcan en África, sí, porque por no se eso, atreven a una enfrentarse colonia. con la Wehrmacht, no se atreven a enfrentarse con la Wehrmacht y tienen que desembarcar. Pero mira cómo les fue cuando se enfrentaron con la Wehrmacht. Cada vez que se enfrentaron con la Wehrmacht, ¿cómo les fue? Claro, Inclusive en el luego norte de África, ¿cómo les fue? llegaron a Con Paso de mm, una Wehrmacht prácticamente desarmada, ¿ya? Sin suministros, ¿cómo le va? Pésimo. Eh, Tiene a los mejores generales de su momento al frente. Tiene tiene la mejor formación táctica, tiene soldados profesionales y muy bien armados, Hay una con mucha frase, experiencia en batalla. hay Te una frase lleva a de, reclutas nuevos. ¿Mm? hay una frase de Manstein que dice, bueno, no es de Manstein, pero lo pone en su libro, creo que lo dice otro general, ¿no? Y ya la recoge, que dice de que si los generales alemanes hubieran tenido otra función, hubieran sido filósofos o una cosa así, ¿no? Por su perfeccionamiento del arte de la guerra y de lo que hicieron. Es que hay que para esto hablar cómo se formaba un soldado alemán, ¿ya? Tú comparas la malla que, por ejemplo, podía tener West Point o la Academia Funce en la Unión Soviética y el soldado, o sea, el oficial alemán, el prusiano, la Academia de Guerra Prusiana tenían una calidad increíble. Tenías profesores, por ejemplo, Rommel fue profesor gran parte de su vida de infantería. Eh, y donde se tendía a innovar, ¿ya? Donde la formación no era solamente física, se le enseñaba economía, se le enseñaba historia de la guerra, estrategia, se le enseñaba matemática, tenían entrenamiento con armas, tenían formación política, tenían de todo. De hecho, West Point copió mucho de eso, muchísimo. De hecho, la Academia de Guerra FUNS copió muchísimo de eso, porque la formación prusiana era muy buena. Eh, el soldado, antes de acceder a ser candidato para una Academia de Guerra prusiana, para ser oficial de la Wehrmacht, ¿qué hacía? Primero, 6 meses como recluta normal, ¿ya? Así que había pasado por ser soldado. Luego tenía 3 meses más de instrucción en el cargo de sus como técnico, como suboficial, ¿ya? En un puesto técnico y después recién podía acceder a labores de oficial. ¿Qué, qué te hace ver eso? Que sabía cómo combatía un soldado, había tenido el entrenamiento de soldado, había tenido el entrenamiento de suboficial y conocía sus labores. Estaba muy bien formado. El entrenamiento para ser oficial de la Wehrmacht antes de la guerra duraba 6 años. 6 años, una carrera universitaria normal. ¿Ya? El oficial de la Wehrmacht era un tipo extremadamente entrenado. Eso la cagaron con la Panzerlehr, ¿no? Que cogieron a todos los instructores de tanques, los metieron en una división acorazada, se la cargó la aviación y luego se quedaron sin instructores para las nuevas divisiones, ¿no? Pero eso lo hicieron muchas veces y fue un gran error, un gran error. Ya no, tú no puedes sacar las flor nata de tus instructores. De hecho, muchos está el caso de Adolf Galland. Adolf Galland va a tomar a todos los ases alemanes y llevarlos a las escuelas de instrucción de la Fuerza Aérea para que los instructores fueran ases, ¿ya? Y sacarlos del frente para que no los mataran. Pero no se hacía. Dejaban a los ases al frente hasta que se murieran, ¿ya?
Claro, No que tiene, eso no también es tiene, todo. no tiene mucho sentido, ¿ya? Por Como ejemplo, Whitman, ¿no? ¿qué Sí. saca, ¿qué sacas tener un super estrella en el frente? Hasta los francotiradores soviéticos tenían un tiempo de frente y después si rendían súper bien eran instructores y no se les mandaba más a la batalla. Te Ujú. sirve mucho más un tipo que forme a otros, ¿ya? Necesitas buenos soldados para formar a otros soldados, buenos oficiales para formar a otros oficiales. No puedes sacar a los excepcionales, principalmente entre soldados, para dejarlos morir en el campo de batalla. Principalmente no te sirve porque publicitariamente son tu héroe. Hay el caso de un piloto famoso alemán, Gerda Müller, que debió haber sido instructor, que de hecho debería haber sido jefe de ala de caza y se Ah, le dejó morir en el frente. sí, sí, creo que lo conozco el piloto, sí. ¿Cómo se Era llamaba? impresionante. De la Gerda J, Müller, la sí. J, la JU-26, JG26 o algo sí, así se llamaba, ¿no? JK-26, sí, Mm. sí, el jefe del ala. Ya es un Porque piloto claro, impresionante. pero yo creo que esto es por desesperación, que vale, por una parte dices tú, vale, vamos a meter a los ases destructores, ¿no? Pero si luego no tenían ni gasolina ni equipo para instruir prácticamente, ¿no? Al fin, no sé, tío. Aparte también Hitler tenía en la economía alemana un asunto que se llamaba reserva de Führer y de repente tenían 2.000, 3.000 tanques guardados en reserva y no lo mandaban al frente. Eso le ¿Sí? pasó el año 41, ¿sí? Tenía una barbarie de tanto de tanques como de municiones, pero que lo querían para futuras campañas y lo estaban reservando. Hay veces, por ejemplo en el año 44, la reserva de combustible del Führer daba para 4 meses de abastecimiento de combustible permanente para la Wehrmacht y no se suelta. Ya hay una reserva de 2.500 tanques que no se sueltan. En la época de Normandía, en la época de Bagration, antes de. Ya los ejércitos tienen una reserva estratégica, todos los ejércitos, generalmente un jefe de ejército sabe que tiene que tener una reserva estratégica, pero aparte de eso tienes unidades que se están formando, ya unidades de reserva. Eh, y Hitler no tenía las unidades de reserva del Führer junto con las unidades de la reserva del ejército. Tú sabes que existe un ejército de reserva en Alemania. Ese ejército de reserva generalmente tenía cerca de 600.000 hombres formados en regimientos diferentes que pertenecían a unidades, ¿ya? Que eran las unidades de reserva, con las cuales se reponían las pérdidas generalmente en las divisiones, y si es que quedaba una gran hecatombe, servían para formar unidades y mandarlas al frente. Pero aparte de eso, el Führer, Hitler establecía reservas de combustible y de material enormes que se dejaban reservadas en los almacenes del Führer, no del ejército, para ocupar en casos excepcionales. Y Y cuando eso se, era un, joder, que con menuda eso era- injusticia, macho. Y cuando se saca todo esto, porque todo al final se tendría que sacar, ¿no? Sí, no, sí se saca. Principalmente después de Falaise y de la situación en Bagration. Se tiene que sacar todo. En ese momento se tiene que sacar todo. Es con lo que se ¿Ya? ataca en las Ardenas, a lo mejor, ¿no? Con todas Eh, estas eh, reservas. no, esas son reservas que se están formando. ¿Ya? Se saca antes, se saca para formar una línea de frente. ¿Ya? De hecho, si tú piensas, el ejército alemán tiene muy poco armamento y de repente mágicamente aparece armamento tanto en el Vístula como en el Rin. ¿De dónde sale ese armamento? Principalmente de las reservas del Führer. Y después el ejército alemán tiene buena producción de armas en Alta Silesia y en el Ruhr, pero se supone que no tiene petróleo. No hay fuentes de petróleo, porque acaba de perder Ploesti y las pocas fábricas que le quedan son de combustible sintético. ¿De dónde sale el abastecimiento general para la Wehrmacht y sus operaciones, como por ejemplo en Ardenas? De la reserva del Führer. ¿Ya? Joder, De no, no ahí. lo sabía. Vamos con dos De, preguntas. De hecho, en marzo del 45, Speer con Hitler tiene una conversación acerca de liberar el resto de la reserva y de cuánto, si que se liberan ese resto de la reserva, le queda a Alemania de tiempo para combatir. Speer cifra en 4 a 5 semanas el tiempo que tienen para combatir, debido a que habían perdido las últimas fuentes de suministro en Alta Silesia. Esto es una conversación de marzo del 45, sale en la autobiografía de Speer, escrita por Fest,
¿ya? Y se la recomiendo. Aunque Spear es un mentiroso, se la recomiendo igual, ¿ya? Bueno, a ver, hay dos cuestiones por aquí por el chat. Comenta el Dragon Yo que Estados Unidos entró en la guerra para eclipsar la entrada soviética en Berlín, que fue lo que obligó al nazismo a rendirse y glorificar el día D como los héroes americanos que llegaron a socorrer a los pobres europeos o rusos. Ya, yo tengo la impresión de que Estados Unidos, a ver, a Estados Unidos Hitler le declaró la guerra en un gran error, ¿ya? Pero Estados Unidos se hubiese metido igual. Si no se metía a Estados Unidos, si no desembarcaban en Francia rápido, el año 44, yo tengo la impresión de que los estadounidenses no querían desembarcar. Querían perder la menor cantidad de tropas posible en esta cuestión, pero si no desembarcaban rápido, la Unión Soviética se acaba en el Canal de la Mancha. Sí, yo pienso igual. Ya. No es que los soviéticos llegaran a Berlín. Yo creo que ni siquiera ser los héroes. Ni siquiera en ese momento se tomaba la opción de ser los héroes de Europa, que fue una política publicitaria de los 50 y de ahí hacia adelante. Porque la gente que vivía en esa época sabía claramente que los que habían derrotado a los nazis habían sido los rusos y ellos habían derrotado a los japoneses, ¿ya? Y que en sí su labor en Europa fue muy menor. Eso sabía el soldado a pie norteamericano. Pero ya posterior, ya en la época de Guerra Fría, en los años 50, se empieza a generar una publicidad acorde de esta nuestra generación gloriosa, la generación que lo dio todo para salvar a Europa del nazismo y que logró salvar a gran parte de Europa del comunismo, ¿ya? Sí. Vale, pues voy con lo que ha dicho Patrick, que dice que las ratas del desierto o el Africa Corps con combustible hubiera ganado Rommel. Mira, ni siquiera con más armas, las ratas del desierto son mucho más, pero Rommel, con un poco más de combustible. Mira, tienes que pensar que el Africa Corps, el año 42, está casi siempre armada con material de sobra, ¿ya? Y capturado. Así de terrible la situación de Rommel. Y aún así Rommel obtiene victoria tras victoria tras victoria. Dale 2 divisiones más de tanque a Rommel. Suministralas bien y Rommel llega a Bagdad. ¿Ya? Sí. Para Hitler nunca fue un campo importante en la guerra del África. Nunca se le dieron los recursos necesarios. Rommel decía que con una división hubiese llegado a Suez con tranquilidad, el 41. Una división más. Joder. Con tranquilidad. Y si tú me preguntas, yo le creo a Rommel. Hizo lo que quiso con los británicos. Lo que quiso. Si no avanzó más, fue porque no tenía más armas, ni más municiones, ni más suministro, ni más petróleo, ni nada. Y terrible, ellos están combatiendo sobre un mar de petróleo en ese momento. No tenían idea, Libia es un mar de petróleo. A mí esto es lo que más me molesta, tío, del conflicto, que está todo muy mitificado, todo es propaganda, ¿no? Pero bueno. Es que es propaganda si es que si te gustan los documentales. De hecho, es la intención de mi canal, ¿ya? Y yo creo que un poco también del tuyo. ¿Sabes qué? Estoy aburrido de ver documentales malos. Somos gente dedicada al tema de la historia. Vamos a hacer cosas bien hechas, ¿ya? Aunque sean más lateras para las personas, porque no es mi intención hacer cine, ya, sino hablar con documentos, la misma tuya, en tu canal, quién está detrás, hablar con documentos, hablar con fuentes, decir, oye, esto es lo que ocurre, no hacer propaganda, ¿ya? Y en ese sentido yo le veo una utilidad a YouTube, porque va a obligar a otros historiadores o a los canales de televisión en algún momento a decir, oye, ya sabéis que párale. En internet se está dando la información que es conocida hace 50 años por los historiadores. No podemos seguir haciendo propaganda, o la gente no va a ver y se va a interesar en el tema porque es más entretenido que una novela que te muestren en un video en la televisión. Es más entretenido, tiene más importancia, es actualmente relevante, ¿ya? Entonces es hacer un poco de eso, historia. Pero historia de verdad, seriamente.
es lo que estamos haciendo ahora, conversando de historias serias, opinando y aprendiendo entre todos, comentando fuentes. Yo creo, le veo gran sentido a lo que estamos haciendo. Yo creo que tiene una importancia fundamental. Mis profesores son de la opinión, los profesores de la universidad me refiero, son de la opinión de que no hay que utilizar Internet, YouTube, Facebook ni nada para transmitir información histórica porque consideran que no es seria, que la información tiene que salir en libros oficiales, revisados, científicos y que No, eso consideran. por supuesto que puede parecer así, pero ¿qué sacas que la información la lean 5 o 6 pelagatos? Claro. ¿Ya? Yo prefiero, cuando hablo, decir, oye, ¿sabes qué? Esto está en tal libro, y pasarme por el trasero los derechos de autor y decirle a las personas que me vean, ¿quieren los libros? Tómalos, te los paso. ¿Ya? Corrobora lo que estoy diciendo, están en las fuentes. ¿Ya? Porque el historiador sabe cuál es el problema. Aunque no sea serio, sí, derecho de autor me puede llegar el manso papel, pero por eso no estoy monetizando, porque No. es por amor al arte. Sí, no, a ver, pero yo me refiero que el problema de los que se quejan mis profesores de historia Sí. es de que los historiadores sabemos o saben mucho, pero que no saben llegar al público, que quien llega al público son los periodistas a través de novelas. Sí. Se quejan de eso. Y de hecho también muchos abogados, lo comentaba por ahí en alguna oportunidad. Es enorme la cantidad de abogados sacando archivos de la Segunda Guerra Mundial en la época y haciendo entrevistas. Los historiadores no llegan al público. En sí, creo que a los de las ciencias sociales adolecemos del mismo problema que adolecen los de las ciencias naturales o las físicas, que no les interesa que la gente aprenda nada, ¿ya? A mí sí me interesa, no importa, mira, sabes que puedo equivocarme mucho, y tú igual, y todo en el canal, y estamos intentando hacer un debate de fuente en YouTube de manera más o menos seria, pero nos podemos equivocar en el camino, pero lo intentamos al menos, intentamos divulgar el conocimiento, ¿ya? Ahí viene el desafío para los demás historiadores. ¿Qué hacen? ¿Cuánta gente compra sus libros? ¿Cuánto valen sus libros? ¿Ya? ¿En qué librería las pueden encontrar? Oye, divulguen, ¿ya? Es necesario, es súper necesario para evitar, ¿ya? Para evitar la publicidad, para evitar que se haga política con esto. Divulgar. Bueno, pues a ver, estamos desde las 9:30. Desde las 9:30, estamos ya 2 horas y media aquí. Sí, ya no veo más preguntas. No sé si Nostra tiene alguna duda sobre el conflicto. No, ninguna. Yo estoy aquí aprendiendo muchísimo. No tengo ninguna duda por mi parte. Sí, no. Sí, ha sido buenísimo. Yo estoy un poco ya chino de tanto, ya hace un calor en Santiago enorme. Acá son recién las 8 de la noche. Así que... No, pero podríamos dejarlo hasta ahí y para otra ocasión seguir con el tema, por si les interesa, ¿ya? Yo tengo que editar varios videos, y que ya los tengo más o menos terminados, pero me mandé un error en un asunto de edición que tengo que rehacer un montón de cosas, así que voy a tener que seguir en esto. Y pucha, cuando quieran, vengo de nuevo a Nostra TV, y yo encantado. ¿Me oís? Creo que se ha ido la conexión de Skype.